Nuevo bloque en Entre Líneas, momento de hablar de economía. Así es, de lo que preocupa. Sí. Hablábamos de agendas, ¿no? Si hay Sí. una agenda presente en la realidad de todos los días de los argentinos, es precisamente la economía, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo constante, ¿no? Sí, que se vio reflejada esta semana con la publicación del INDEC del valor de la canasta, ¿no? Sí. Que muchos habrán comparado ese valor de la canasta de casi 58.000 pesos con su salario. Bueno, y habrá visto el fuerte deterioro que ha tenido, ¿no? Antes tal vez la canasta estaba por debajo del salario y ahora lagrimea un poco también. Y también. Bueno, Fernando Marul es economista de Fernando Marul y Asociados y está en comunicación con nosotros y vamos a hablar con él de todos estos temas. Fernando, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, gracias por estar allí, por atendernos. Todo bien. Bueno, contanos un poco cómo ves el tema inflacionario, porque terminó el año en realidad 2020 con un proceso inflacionario ya bastante elevado, tal vez coincidiendo con cierta reactivación de la economía, y arrancó este 2021 también en esos niveles de alrededor del 3,5, 4% de inflación mensual. El ministro dijo en las últimas horas, este fin de semana, que de ahora en adelante seguramente va a ir bajando, el ministro Guzmán, ¿no? ¿Crees en esa posibilidad que pueda ir bajando de acá para adelante? Sí. Sí, como bien decís, ya hace cuatro meses más o menos que la inflación está en niveles del 4%, y los registros de marzo, o sea, este mes también va a dar alto, porque hay muchas subas de regulados, de tarifas. Fíjense, subió la nafta, subieron las prepagas, subieron taxis acá en Capital. Entonces hay como muchas subas que vienen atrasadas, y en abril van a subir las tarifas, posiblemente. Eso todavía lo tienen que confirmar, pero lo cierto es que fíjense que estamos en niveles de 4% de inflación cuando el ministro Guzmán está prometiendo un 2% de inflación. Eso nosotros las consultoras más o menos no estamos creyéndole a las proyecciones de Guzmán, porque él está con una idea de que la inflación va a bajar a niveles de 30% y nosotros, las consultoras, estamos en niveles de 48% para este año. O sea, casi 20 puntos de diferencia. ¿Cómo se compatibiliza si la inflación termina estando en esos niveles, Fernando, con el compromiso que tomó el gobierno de que este año los sueldos le ganen a la inflación? Es difícil que si la inflación es del 48, los sueldos suban 2 o 3 puntos más, como dijo el gobierno. Buen punto. Fíjense que las paritarias habían empezado con niveles de 29%, bancarios, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Todas están firmando con cláusulas gatillos. Es decir, que si de acá a septiembre estás perdiendo contra la inflación, pongámosle que ajustaste al 2% mensual tu salario y la inflación sigue corriendo a niveles de 3%, vas a perder un punto por mes. Bueno, seguramente antes de las elecciones te lo vuelvan a pagar, porque, bueno, obviamente después, en términos de el votante y cómo llega la economía a las elecciones, va a llevar relativamente bien, modesta, sin saltos cambiarios, que por ahí eso es bueno para el gobierno, que es lo que quiere contener, en gran parte gracias al precio de la soja, por ahí no tanto a la cosecha, que viene media floja, para decirlo de alguna manera. Así que, sin saltos cambiarios, pero con una economía que va a llegar a las elecciones con un desempeño modesto, con salarios bajos, con desempleo alto y con pobreza de arriba del 40%. No es un buen cóctel electoral, ¿no? El gobierno. Esto que describís no es un buen cóctel electoral, definitivamente. No, definitivamente no. Pero el gobierno creo que lo sabe.
Por eso, digo, su apuesta por ahora en default su apuesta, pero a apostar a las vacunas, a apostar a que el salario le gane a la inflación, a apostar a la calma, al atraso cambiario, al atraso de tarifas. Y bueno, básicamente, digo, si hace una buena elección, que posiblemente haya, pongámosle, hoy los números uno puede animarse a decir que puede haber un empate entre la oposición y el gobierno, y si hace una buena elección el gobierno, no va a ser por la economía, posiblemente sea en parte gracias al precio de la soja, que le permitió llegar a las elecciones con un dólar calmo, y en parte a que va el partido unido, básicamente, porque cada vez que fue separado perdió, entonces eso lo saben bien. Bien. Fernando, la última, la cuestión de la carrera inflacionaria tiene por ahora una sola variable que el gobierno tiene controlado, que es pisar el tipo de cambio, una experiencia que ya tuvo Macri justamente en un año de elección intermedia como fue 2017, ¿no? Se pisó el tipo de cambio, allí fue el único año de crecimiento de la actividad económica bajo el gobierno de Macri, pero después vino el 2018. ¿Está ese riesgo de lo que viene después por pisar el dólar un año como este? Es muy buena la pregunta. El 2018 se combinaron muchas cosas. Empezaron a salir capitales, por ahí Argentina había tomado un poco de riesgos elevados, ¿se acuerdan de las LEVAX? Y después vino la cosecha, que fue muy mala. Esa combinación fue muy, muy mala para la economía argentina. Diría que después de estas elecciones, obviamente Argentina va a terminar con mayores desequilibrios. El 2022 vas a estar con un dólar oficial subiendo más rápido que la inflación, porque este año del atraso cambiario, las industriales van a quejarse en algún momento. El atraso tarifario en algún momento hay que pagarlo. Digo, estas cosas se pagan después. Obviamente que si el contexto internacional sigue relativamente bien, los desequilibrios por ahí no son tan urgentes de precios, de devaluaciones y de tarifas. Lo que sí es urgente es llegar a un acuerdo con el fondo, porque en septiembre tenés que pagar, en diciembre tenés que pagar, tenés que llegar a un acuerdo, y después en marzo del año que viene tenés que pagar. Ya son montos grandes. Entonces, ahí, si no arreglás con el fondo, vas a ir a un default con el Fondo Monetario. Y bueno, ahí se te puede desestabilizar lo que le quede del gobierno a Fernández, 2021-2023. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos con Entre Líneas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Gracias, un gusto, saludos. Muy amable. Bueno, hablamos de economía, ¿no? De la situación, de la inflación y de la poca perspectiva que tienen, por lo menos las consultoras privadas, de que se cumpla este pronóstico y esta previsión que está establecida incluso en el presupuesto de una inflación del 29%. Me parece que son las consultoras y la sensación de la gente, ¿no? Sí, ¿no? Claramente.